Bien, vamos a iniciar ahora otro capítulo de la masonería en España en el siglo XIX, en este caso un capítulo monográfico dedicado a Fray Rafael Vélez. Se titula Fray Rafael Vélez versus masonería, ya que fue uno de los grandes autores antimasónicos del siglo XIX. Fray Rafael nació en Málaga. A la edad de 15 años, en 1792, ingresó en la orden capuchina y aunque se le ignore por el triunfo de las ideas que él mismo combatió, es uno de los personajes del siglo XIX. Personaje apologético, diría yo. Apologético quiere decir al servicio de la tradición católica y además bregado en combates de todo tipo por la Iglesia y por la defensa de su tradición. Pero también, a la vez, y lo fue, porque fue obispo primero de Ceuta y después de Santiago de Compostela, y también decía gobernador eficaz y fructífero, como obispo, a la vez que pastor, ejemplar, amoroso, caritativo con los más pobres, como ya veremos. A él debemos algunas de las obras contrarrevolucionarias más destacadas durante la Guerra de la Independencia y durante el periodo de las Cortes de Cádiz. Su oposición a la Constitución de 1812 no tiene fisuras y le hizo el abanderado de la lucha contra las nuevas ideas. Sobre todo a través de sus escritos y de la fundación de un periódico llamado El Sol de Cádiz. El padre Vélez fue el director, el editor y fue autor de este periódico, cuyo talante queda de manifiesto en afirmaciones del mismo Vélez en la publicación con estas palabras: se ha derramado por toda España una casta de hombres perniciosos, que no desean otra cosa que la subversión del Estado y el aniquilamiento de la religión. Una casta de hombres perniciosos. ¿Y qué es lo que pretenden? Pretenden la subversión del Estado y el aniquilamiento de la religión. Estos son los propósitos de la masonería que va a desvelar Vélez en sus escritos. El Sol de Cádiz existió de forma efímera desde el 29 de septiembre de 1812 hasta el 16 de septiembre de 1813, o sea, un año escaso. Total, 19 entregas de 8 páginas, entonces los periódicos eran así de escuetos, y sus apariciones fueron del todo irregulares, ¿no? Con periodicidad variable, es decir, durante los 3 primeros meses aparecieron 12 números y después durante los 9 meses restantes aparecieron 7, de esos 19 números que componen el Sol de Cádiz. Los conocimientos de Vélez sobre la masonería, que se manifiestan en el Sol de Cádiz, sobre la masonería y sus procedimientos, no son nada desdeñables. Es sorprendente, ¿no? Era un hombre que sabía sobre el tema. Describe con detalles y conocimiento de causa sesiones masónicas, ritos de iniciación, costumbres, rituales. Maneja documentos masónicos de logias concretas y listados de socios. Elucubra sobre el origen de la secta y lo hace eruditamente, ¿no? Y sobre las obediencias masónicas, desentrañando con fundamento filosófico la perniciosidad de sus doctrinas. Publica listas de libros masónicos. Sabe mucho Fray Rafael y tiene dominio sobre la terminología masónica y la jerga ilustrada, algo que es muy sorprendente en un fraile de aquel momento. Como apuntábamos antes, también publica listas con los nombres de los masones importantes del mundo de la política, también de la cultura, del mundo incluso, podríamos decir, administrativo, cargos altos de la administración y también del ejército, de la iglesia, dándonos los nombres de sacerdotes y religiosos afiliados a la secta. Desvela sus identidades y muchas veces también sus nombres simbólicos. Entre ellos, como digo, personajes importantes de la administración. En la red, para aquel que tenga más interés, se puede acceder a los 19 números del Sol de Cádiz. Se puede buscar y se puede encontrar para aquel que quiera profundizar en el tema. Primer libro importante de Fray Rafael: Preservativo
contra la irreligión. Lo tengo aquí. Preservativo contra la religión y los planes de la filosofía, contra la religión y el Estado, realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por Napoleón en la conquista de España. Bien. Este libro se inspira en un libro del que hablamos aquí también hace ya unos días, en otro de los capítulos, el de La falsa filosofía, del padre Ceballos. Se inspira en eso y se inspira también en lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Los sucesos de las Cortes de Cádiz, y por eso publica esta obra. Encontramos en esta obra todas las condenas tradicionalistas hacia las ideas reformistas. Vélez no ahorra en su estilo, no ahorra epítetos contundentes y razonamientos siempre bien fundados para demostrar que esas ideas son extranjeras y opuestas a las enseñanzas de la Iglesia y a la tradición española. En este, su primer libro, el fraile hace un decálogo de las ideas erróneas que están llamando a la puerta de España, y señala 10 concretamente, como un decálogo, 10 ideas erróneas, 7 contra la fe, 7 contra el Estado, contra el orden establecido en la sociedad. Primera, la falsa filosofía ha sido siempre enemiga de la religión de Jesucristo. Y cuando habla de falsa filosofía, habla de la filosofía racionalista, que ha nacido ya desde época de Descartes. Segundo, desde el nacimiento de la Iglesia han trabajado los filósofos y los herejes por el exterminio de la Iglesia. Este es el propósito. Tercero, han usado para ello de sofismas, supercherías, imputaciones falsas. Este es el medio. Cuarto, la religión cristiana es tachada por estos enemigos de fanatismo, superstición y locura. Quinto, los misterios de la fe son para los filósofos fábulas, patrañas y absurdos. Sexto, como consecuencia de este denostar la doctrina católica, sexto, los ministros de la religión cristiana, por lo tanto, son fanáticos, supersticiosos y maestros del error. Séptimo, se implementa de esta manera, como consecuencia de todo esto, la persecución para acabar con la religión de Jesucristo. Bien, esto con respecto a la Iglesia. 3 más con respecto al Estado, que es el número 8, los reyes son tiranos, el número 9, el objetivo, por lo tanto, de la masonería va a ser destruir todos los tronos, y de hecho lo han conseguido en toda Europa, y 10º, los reyes, que son tiranos y déspotas, como hemos dicho antes, son los responsables del sufrimiento de sus vasallos, y por eso hay que exhortar a estos y excitar a estos a la rebelión, proclamándolos libres e iguales. Bien. Vamos al segundo libro importante, yo diría más importante todavía, Apología del altar y del trono. A la vuelta de Fernando VII, de la cautividad, en 1814, caen los liberales y él el padre Vélez es consagrado obispo de Ceuta. Es como un premio a sus desvelos, a su fidelidad, ¿no?, en la defensa de la monarquía y del altar y del trono. Y de hecho, la obra que va a escribir al año se llama así, Apología del altar y del trono, que la tengo aquí, en 2 tomos. Perdonad, que presuma de un poco de biblioteca contrarrevolucionaria, ¿no? Pero son libros que son interesantes todavía leerlos. Apología del altar y del trono, historia de las reformas hechas en España en tiempo de las llamadas Cortes, e impugnación de algunas doctrinas publicadas en la Constitución. Bien, en 2 tomos. Esta obra le atrajo muchas críticas, evidentemente, las iras liberales y desde este momento decididos enemigos que no le van a abandonar en toda su vida. La obra, como veis, es prolija, son 2 tomos. En el primero, él hace una crítica de la Constitución de 1812 y de las reformas de las Cortes. La Constitución de 1812 es presentada como un remedo de la Constitución francesa. Vélez se inspira
mucho en Agustín Barruel, aquel autor jesuita francés que tuvo que huir a Inglaterra y desde allí escribió esa obra magna que es un bestseller del siglo XIX, Memoires par servir l'histoire du jacobinisme, Memorias para servir a la historia del jacobinismo, y presenta a los liberales como miembros de una conspiración de filósofos afrancesados que vienen a demoler el altar y el trono. Este es el propósito del libro, sobre todo del primer tomo. El segundo tomo advierte de forma realista que el trono seguirá la misma suerte que la Iglesia y perecerá en el mismo incendio si no se aplica de verdad a defender la religión. Aviso que no sonaba a hueco cuando, por decirlo así, se oían todavía los ecos de los gritos de furia de los parisinos cuando Luis XVI subía al cadalso, lo cual, por lo tanto, no era un aviso baladí. Vélez liga la suerte de la monarquía a la religión. Dice así: si el filósofo logra desterrarla de un país, se refiere a la religión, ya tiene abierto el camino para trastornar el Estado. En este caso, el trono no conservará mucho tiempo su estabilidad, como había demostrado la misma historia. La existencia de una conspiración antirreligiosa y antimonárquica ya había sido percibida por otros autores, no solo por Agustín Barruel, al que un día dedicaremos, y a sus obras también, una de estas charlas, sino otro autor del que hablaremos después, Hervás, jesuita, muy importante, ¿no?, que en sus obras también denuncia esta conspiración. Era una conspiración que venía promovida por Voltaire, por Rousseau, por Condorcet, ¿no?, y por muchos otros. Vélez lo denuncia así: el francmasonismo mina los tronos, interim el jansenismo ataca al Papa, a los obispos, a la fe y a la Iglesia. Son estos dos brazos de la acción conspirativa, la francmasonería y después la herejía jansenista, que fue muy importante en Francia, pero que se introdujo también en España, incluso entre no pocos obispos. Desde 1810 hay una labor propagandística preparando los ánimos contra las prácticas de la religión, para introducir la necesidad también, decían, de una reforma de la Iglesia inspirada en las en las ideas de la Revolución Francesa. Bien, todo esto no es nuevo si recordamos la Constitución Civil del Clero y sus consecuencias en Francia, ¿no? Aquí venía a la mente de los que no habían perdido la memoria todas esas medidas de la Francia revolucionaria y anticlerical contra la Iglesia. Se multiplica así la prensa, afecta al liberalismo, defensora de arrebatar su influencia al clero, como dicen ellos, y recuerda a Vélez que Cádiz tuvo época de contar 15 periódicos, de estos 12 eran sectarios de las nuevas doctrinas. Vélez experimentó esta conspiración en sus propias carnes, y no duda en hablar de persecución. Dice: llamo persecución de los eclesiásticos a la guerra que se les hizo, o por creerles adictos a las antiguas instituciones, o con el fin de echarse sobre sus bienes, cosa que pasaría después con la desamortización. La supresión de la Inquisición fue la medida más atrevida, pero a la vez, no hay que engañarse, la más eficaz, de las destinadas a contener el poder temporal de la Iglesia. Llega el trienio liberal, el pronunciamiento de Riego en 1820 y la consiguiente toma del poder por los constitucionales concitó contra Vélez la ira de todos los revolucionarios. Nadie podía olvidar que se había distinguido como el adversario más valiente, más preparado contra el constitucionalismo, y se lo harían pagar, y tanto que sí. Empezaba un periodo difícil para Fray Rafael. El ministro de Gracia y Justicia, García Herreros, le envió aviso advirtiéndole que en caso de que se apartara de la senda constitucional y se singularizara con manifestaciones extemporáneas, pagaría las consecuencias. El gobernador de Ceuta, de donde era obispo Vélez, Fernando Butrón, y su secretario, Isnardi, abrían fuego contra el obispo en un periódico local, el Liberal Africano, con una campaña contra la Iglesia y contra el obispo. Vélez no era, cuidado,
no era un hombre que se arredrara fácilmente, ¿no? No valían redecillas para pajaritos con él, ¿no? Porque era un hombre valiente y contestó inmediatamente contra los ataques, con una carta pastoral, marcando los límites y refutando errores con firmeza. Dice estas palabras, las dirige, ¿no?, al gobernador de Ceuta. Permítame usted que le diga, soy el único juez en mi obispado en materias de religión, y juez puesto no por los hombres, sino por Dios. La Iglesia tiene sus leyes independientes para llamar a su tribunal a los hijos que la faltan, ¿eh? Y lejos usted de resistirse a conocer en mí el juez de su conducta religiosa y de todos mis súbditos. Debe dar el primer ejemplo de sumisión a mi autoridad como fiel y protegerla, luego que se le requiera, como autoridad pública. No cabe duda de que marca distancias y marca el terreno. El gobernador de Ceuta, no obstante, contraatacó e hizo firmar a los oficiales de los regimientos de la guarnición una petición de expulsión del obispo. También el ayuntamiento la suscribió. Así el obispo fue desterrado. En barco marchó a la península y empezó un verdadero tiempo de ostracismo para él, ya que la persecución y el odio contra su persona era tal que no tenía convento fijo donde estar y no quería estar en ningún convento fijo para no comprometer a los hermanos. Así fue visitando, ¿no?, y viviendo temporadas breves pues en Ubrique, en Casares, en Estepona. Pero este tiempo acabaría también. Fernando VII, en connivencia con la Santa Alianza, animó la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, acaudillados por el duque de Angulema. Las tropas llegaron hasta Cádiz y derrocaron el régimen liberal de 1820. Fray Rafael Vélez fue resarcido de todas sus hieles por el monarca, que lo nombró caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III en 1823. Y después fue elevado al arzobispado de Burgos y al poco tiempo al de Santiago de Compostela. También otros campeones de la tradición eclesiásticos fueron premiados con obispados, como el franciscano Ramón Strauch Vidal y Beremundo Arias Tejeiro. Este último fue obispo de Valencia y Strauch de Vic. Quiero decir unas palabras sobre Strauch. Strauch merece una cierta memoria que se ha perdido sobre él porque sufrió martirio. Era franciscano, obispo de Vic, se había caracterizado por su oposición al constitucionalismo y por publicar el semanario tradicionalista. Durante el trienio liberal se le acusó de connivencia con los partidos realistas y entonces fue detenido en octubre de 1822 y encarcelado en Barcelona. 6 meses después, 6 meses de cárcel, al acabar esos 6 meses, con la excusa de trasladarlo, pero sobre todo porque está la amenaza a puertas de los 100.000 hijos de San Luis y los gritos por las calles de los liberales desenfrenados que piden la muerte del obispo, se le saca, como digo, de su cautiverio, por orden del capitán general de Cataluña, aduciendo un traslado, y en el camino, concretamente en Vallirana, se le hace bajar del coche a él y a su familiar, un fraile lego franciscano, también, fray Miguel Quingles, y se les asesina a tiros a los dos y se deja abandonados sus cuerpos. No es extraño, Strauch era indeseable para los liberales. Fue el traductor de las obras de Agustín Barruel, las Memorias para servir a la historia del jacobinismo y la historia del clero en tiempo de la Revolución, obras que fueron editadas en Palma de Mallorca en 1813 y 1814. Volvamos a Fray José Vélez, ya arzobispo de Santiago, que desarrolló, como decíamos, una labor ejemplar, distinguiéndose siempre por su atención a los más desfavorecidos. Fundó la Casa de Incurables y un hospital para enfermos de cólera. Su vida se caracterizó por la pureza de costumbres, por la piedad, por la austeridad, por la pobreza franciscana. Pasaba momentos de recogimiento en el monasterio de Herbón, donde vivía con los religiosos con el mismo régimen de austeridad. Fundó para sacerdotes y ancianos la Casa de Venerables
También el Hospicio de Santiago fue causa de sus desvelos. No es extraño que el Ayuntamiento de Santiago, en agradecimiento, para perpetuar su memoria y su virtud, le dedicó una lápida conmemorativa. Pero su obra magna, la más cara a su corazón, fue la fundación del Seminario Conciliar de Santiago de Compostela. A la muerte de Fernando VII, necesariamente se acababa la paz nuevamente para el obispo Vélez, porque volvía a implantarse el régimen liberal. Ni los nombramientos eclesiásticos que lo habían encumbrado, ni los años de tranquilidad de Fernando VII para él, ni la edad provecta que ya tenía en ese momento, iban a pillar al capuchino con la guardia bajada. Era así Vélez, ¿no? Las nuevas autoridades volverían a encontrar a Vélez como defensor de la Iglesia y de la tradición, a ese autor de palabras aceradas que tanto habían temido. Las leyes de exclaustración y después la de desamortización son denunciadas por el arzobispo de Santiago sin paliativos y con gran energía. Sus enemigos dedican a propalar pues, calumnias contra él y a decir que está en inteligencia con los carlistas. Y esto le vale el destierro. El destierro, nuevamente, el 21 de abril de 1835, en Menorca. No obstante, extinguidas las órdenes religiosas, él, desafiante en su destierro, sigue con el hábito capuchino y con sus barbas, ¿no?, de capuchino también. Finalmente, ya anciano, vuelve del destierro, vuelve a su diócesis, a Santiago de Compostela, y muere allí en el monasterio de Herbón. Su cadáver fue trasladado a Santiago y sepultado en la catedral, en medio del calor, de la admiración de todos sus diocesanos, pero antes de su inhumación se les trajo el corazón, depositándolo en una redoma de cristal para conservarlo en una capilla de su amado seminario de Santiago. Voy a acabar con unas palabras, antes lo he dicho, dedicadas a otro autor importante, Lorenzo Hervás. Lorenzo Hervás y Panduro, jesuita, que vivió parte de su vida en Roma. ¿Por qué? Porque fue uno de los jesuitas que sufrió la expulsión, esa expulsión terrible de los jesuitas que llevaron a cabo Carlos III y el conde de Aranda, ¿no? Se refugió en Roma y allí vivió el resto de su vida, escribiendo mucho. Fue un gran polígrafo, ¿no? Fue lingüista, filólogo, padre de la lingüística comparada, no era cualquiera, el padre Hervás, ¿no? Tiene libros importantes y muchas obras. Y, como digo, murió en 1809 en Roma. Es importante por sus estudios también sobre la Revolución Francesa, atribuyendo la gestación de esta a la conjura para destruir el trono y el altar que propiciaron los filósofos y los jansenistas. La tengo aquí, 2 tomos también. Esta obra interesantísima, que creo que es de 1807. Sí. Desde el principio de su libro declara que los fines de la Revolución Francesa son la destrucción del cristianismo y, consecuencia de ello, también de la autoridad política. Destaca la función de la masonería en la obra revolucionaria. ¿Y en qué consiste esa función de la masonería? En preparar el espíritu de las clases burguesas para la penetración de las ideas de la Ilustración. En gran parte su acción ha sido organizativa, sus logias, las tertulias de moda, las publicaciones, los filósofos, las nuevas ideas tan ensalzadas, creando así núcleos de propaganda, de conjura y de sublevación que darán paso a la revolución. Esa es la acción de la masonería. La colaboración, además, de las clases aristocráticas y lo mismo de los reyes, que privados ya de miras elevadas, solo se dan a la frivolidad y a las nuevas ideas, a las nuevas modas, es digna de reseñar también, y con causa de todo esto. Acríticamente, esos aristócratas frívolos aceptaron lo nuevo y esta actitud configura, por decirlo así, el primer peldaño que le lleva a la guillotina. Creo que la percepción de Hervás es acertadísima y sutil. Hoy en día hay muchos historiadores masones que se empeñan en decir que la masonería no tuvo nada que ver con la revolución. Afirman más bien que fue víctima, ya que sus logias fueron desmanteladas y no pocos masones pasaron por el cadalso.
Pero eso, no lo perdamos de vista, se debe a que las frívolas clases aristocráticas se habían sumado a las ideas de moda de la Ilustración y se adhirieron inocentemente y trágicamente a la masonería, que venía de hecho a minar sus privilegios. Pretendieron prescindir del orden divino sin darse cuenta que al dinamitar el orden divino estaban dinamitando también el orden social que precisamente garantizaba el orden tradicional de la sociedad, de la cual ellos eran parte. La guillotina no los ejecutó por masones, los ejecutó por ser reyes y príncipes y duques, miembros parasitarios, decía la revolución, del orden tradicional. Estoy pues con Hervás al afirmar que la frivolidad de las clases altas, sus devaneos con Voltaire y con Rousseau, sus tertulias de moda, su afiliación a la masonería, sus burlas jocosas de la religión y de la Iglesia y las nuevas ideas que abrazaron con fervor inconsciente, abrieron las puertas al abismo revolucionario que se precipitó. Y la masonería fue guía e inspiradora de todo este movimiento intelectual y filosófico de la Francia prerevolucionaria. No cabe dudar lo más mínimo de la filiación de la revolución cuando son los mismos masones los que se consideran herederos de la Revolución Francesa y se definen con el trilema libertad, igualdad y fraternidad. ¿Se puede afirmar así que fueron víctimas de ella o más bien inspiradores y beneficiarios de ella? La masonería, afirma sin ambages el padre Hervás, tiene como objeto principal la destrucción del catolicismo y de las monarquías.